Hola Iglesia, Casa de Adoración, buenas tardes. Queremos darte la cordial bienvenida allí donde estás conectándote. Bienvenido seas a la casa de Dios. Nos da mucho gozo de que por estos medios podamos conectarnos y estar juntos, ciertamente unidos en el Espíritu, pero sobre todo siendo una misma iglesia, no importa dónde nos encontremos. Si tienes tu Biblia allí en tu casa, ábrela por favor en el Salmo 59. Acompáñame a leer un par de versículos. Salmo 59. Y vamos al versículo 16 y 17. Salmo 59. Dice así la palabra del Señor: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Cierra tus ojos y allí en tu lugar te voy a invitar que si no estás en pie, que te pongas en pie. Yo sé que estás en casa y que estás muy cómodo, pero no se trata de nosotros en este momento, se trata de adorar y alabar a Dios. Así que te invito a que te pongas en pie, que extiendas tus manos al cielo allí donde estés y que adores al Señor, al Dios de la creación, que le des a Él la gloria y la honra por sus misericordias. Padre, hemos venido, Señor, nos hemos reunido de esta manera para exaltar tu nombre y para glorificarte, oh Dios, para exaltar, Señor, tu poder, tu majestad, Señor, y tu grandeza, oh Dios. Te adoramos, Señor, en esta tarde con todo nuestro corazón, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Tus misericordias nuevas cada mañana, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor, y en estos cantos, Padre, meditar. Tu palabra dice, Señor, que cantaremos, Señor, no solamente, Padre, en el Espíritu, pero también con el entendimiento, Dios. Queremos exaltarte, Señor. Donde estemos, Padre, Señor, tu presencia está allí. Donde estemos, esa es tu iglesia, oh Dios, la cual Cristo Jesús compró con su preciosa sangre. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la honra por siempre y siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí en tu casa y vamos a alabar al Señor. Venció a la muerte, venció el pecado. Su amor es grande, su amor es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Piensa en la letra. Conmueve el mundo con su presencia, nos maravillas de tu existencia. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile gracias. Gracias sublime fue que me ofreció el perdón. Tomaste mi lugar, muriendo en una cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Es quien ordena nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia, el que deslumbra con su hermosura,
el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile gracias, gracias sublime fue, que me ofreció el perdón, tomaste mi lugar, muriendo en una cruz, tu vida viste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, dile, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime fue, que me ofreció el perdón, tomaste mi lugar, muriendo en una cruz, tu vida diste allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, gracias sublime fue, que me ofreció el perdón, tomaste mi lugar, muriendo en una cruz, tu vida diste allí. Lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Aleluya. Dale un aplauso, Señor, ahí en tu casa. Porque es un gozo poder alabar al Señor, y todo lo debemos a Cristo Jesús. Él es la razón, Él es el motivo de nuestra adoración. Y quiero que cantes fuerte ahí en tu casa, que tus vecinos te escuchen cantar, que Jesús es el porqué, Él es la razón de nuestra adoración. Canta fuerte al Señor, dale a Él la gloria ahí donde estás, y dile, tú eres la razón de mi adoración. Tus palmas, dile así. Porque canto, estoy contento, porque danzo, me ha librado, porque amo, es Él primero mi amor. Porque grito, estoy gozoso, porque sonrío, me ha salvado, y porque vivo, Él la vida me dio. Y este gozo que tengo lo puedes tener. Dale tu corazón, Él cambiará tu ser. Y Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Y Él es Jesús, dile, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón.
me amó. Porque grito, estoy gozoso, porque sonrío, me ha salvado. Y porque vivo, pues Él la vida me dio. Este gozo que tengo lo puedes tener. Dale tu corazón, Él cambiará tu ser. Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Y Él es Jesús, y Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Y Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Y Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Y Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Él es Jesús, y Él es el porqué. Él es Jesús, es la razón. Tú eres Jesús, la razón de nuestra adoración. Aleluya. Oh Jesús, te alabamos. Tú eres la razón de nuestra adoración, Padre. Gracias, Señor. Porque, Señor, desde que tú llegaste a nuestras vidas, nos diste, Señor, aquel gozo que el mundo no puede entender. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Y, Señor Padre, toda la creación te adora. Toda la creación, Señor, exalta y glorifica tu nombre. Y tú nos has creado, Señor, dice tu palabra, para tu adoración, para darte a ti, Señor, la honra y la gloria, oh Dios. Alaba al Señor. Dice así: se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido las voces del pueblo que te quiere adorar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Dios. Se abren los cielos, se
escucha un sonido celestial. Viva las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu y el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Viva las voces del pueblo que te quiere adorar. Levanta tus manos y di el Espíritu, y el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Allí donde estás, y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Levanta tus manos allí donde estás. Dile, oh Dios, tú eres santo, Dios. Adora el nombre del Señor. Eres santo, tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan
cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, oh mi Dios. Alábale con tus propias palabras. Te damos gracias, oh Dios, por tu maravillosa presencia, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Te alabamos. Tú eres digno, Dios, digno de alabanza, oh Dios, y de adoración. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, porque perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno
ser. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Solo ante ti, Jesús, y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, y me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Dile digno, digno, eternamente tú eres digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, Dios, nuestra alabanza, Padre. Nuestra adoración, Señor, es para ti. Dile, y me inclino. Y me inclino ante ti, que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Levanta tu voz y tu mano y dile, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, Dios, de alabanza, de toda mi oración, Dios. Oh, digno eres, impresionante, solo tú. digno, Solo ante ti yo me inclino. Y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Y me inclino ante ti, digno, eternamente tú eres digno, impresionante, digno, solo
eres digno, Dios. Eres impresionante, Padre. Eres maravilloso, Dios. Por todos tus prodigios, Padre, y tus maravillas, Señor. Solo tú eres digno de mi adoración. Ante tu preciosa majestad, oh Dios, nos arrodillamos. Ante tu preciosa majestad, oh Dios, glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres digno, Padre. Y tú eres nuestro Padre, pues. Solo a ti rendimos, Señor, honor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor. Buenas tardes, iglesia. Te queremos dar la bienvenida a Casa de Adoración Sacramento en línea. A nuestros hermanos de casa, pues bienvenidos. Y tú que te conectas en esta tarde, eres bienvenido. Muchas gracias por conectarte. Y bueno, allí en casa o en donde te encuentres, te voy a invitar que prepares tu Biblia. Y si tomas notas durante el mensaje, te invito a que vayas preparando tus notas. Y si nunca has tomado notas de un mensaje de la palabra de Dios, estos tiempos en casa son buenos tiempos para crear buenos hábitos, ¿sí? Es muy diferente escuchar a un doctor darte las instrucciones médicas a que tengas las instrucciones médicas por escrito para tu salud física. Lo mismo es en lo espiritual. Es muy bueno para tu salud espiritual llevarte las instrucciones de la palabra de Dios por escrito. Así que esto que vamos a leer y estudiar, bueno, son las instrucciones espirituales para una vida eterna y llena de bendiciones. Te voy a pedir, por favor, que en tu Biblia busques en Primera de Pedro. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. En las últimas semanas hemos desarrollado una miniserie titulada Confiando en Dios en todo tiempo. Y en esa serie hablamos de 6 temas relacionados con nuestra confianza y nuestro descanso en Dios en medio de una pandemia. Y vamos a concluir esa serie para iniciar otra serie que, bueno, lleva un predominante tema, no solo en nuestros tiempos, sino un tema de todos los tiempos. Y en un momento te daré a conocer el nombre de la serie. Pero me gustaría leer en Primera de Pedro, a manera de introducción, una serie de versículos que se relacionan con este tema predominante de esta nueva serie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Antes de leer esta porción, déjame decirte que el apóstol Pedro escribe su primera carta muy posiblemente en Roma, pero ciertamente entre los años 62 a 64 después de Cristo, bajo la peor persecución en el cristianismo, bajo el emperador romano Nerón. Por lo tanto, Pedro escribe esta carta para alentar a los cristianos bajo una terrible persecución, bajo un terrible sufrimiento. Si la primera carta de Pedro tuviera un título, podría ser La esperanza del cristiano en la hora de la prueba. Y bueno fuera que la prueba del cristiano durara solo una hora, pero las pruebas del cristiano sí duran por un tiempo, como lo estamos viviendo bajo esto que estamos pasando por el coronavirus. Ahora, ¿por qué Pedro escribe esta carta estando él mismo bajo persecución? Y bueno, es que, por ejemplo, si Juan fuera el apóstol del amor, si Pablo fuera el apóstol de la fe, Pedro sería el apóstol de la esperanza. Pedro, el apóstol de la esperanza. La esperanza en Cristo en la vida del creyente en medio del sufrimiento. Cada personaje de la Biblia fue usado por Dios con ciertas características, pero todos pasaron por padecimientos. Y la pregunta es, ¿y por qué?
o para qué pasaron por padecimientos? Por dos razones. Número uno, para que nuestra fe sea sometida a la prueba. Dios está probando tu fe en estos tiempos. Y número dos, para que cuando nuestra fe sea hallada valiosa como el oro al pasar la prueba, sea para alabanza, para gloria y honra de Jesucristo. Estas cosas que leemos en la Biblia fueron escritas como ejemplo para los creyentes de todos los tiempos, de modo que sus vidas sean halladas en alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Leamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois, y mira lo que dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta porción dice que somos guardados, somos protegidos por el poder de Dios mediante nuestra fe en Cristo. Sigamos, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí vale la pregunta: ¿por qué tenemos que ser afligidos en diversas pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, esa fe en Cristo que nos permite ser protegidos por el poder de Dios, esa fe tiene que ser sometida a prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, como la calidad del oro, tiene que pasar por el fuego para probar su pureza. Versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar antes de continuar. Te invito a que cierres tus ojos allí donde estés y oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de muchos de estos hombres y mujeres que fueron usados como ejemplo para nosotros saber cómo vivir para ti. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos en esta manera. Gracias, Señor, porque tus mandamientos dice que no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Tú siempre provees la manera para que nosotros demostremos nuestro amor por ti y en que guardemos tus mandamientos. De esa manera demostramos nuestro amor por ti. Enséñanos en esta tarde, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia, a fin de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Y allí donde te encuentras, di conmigo, amén y amén. Hoy deseo iniciar una nueva serie titulada Resguardados bajo la gracia. Resguardados bajo la gracia. Cuando describíamos al apóstol Pedro como el apóstol de la esperanza, o a Pablo como el apóstol de la fe, en esta serie vamos a estudiar la vida de un personaje en el Antiguo Testamento llamado Job. Y si conoces algo de la vida de Job, ¿cómo describirías su vida? Te dejo unos segundos para que comentes con alguien que esté allí o para que medites si estás a solas. Pero pensando en la vida de Job, ¿qué título le pondrías a la vida de Job? Bueno, el mismo nombre de Job, o en el hebreo Iyob,
que por cierto, Job aquí no significa trabajo. ¿Sí? Una vez escuché a un pastor comentar que dice que él tenía un amigo que rehusaba leer el libro de Job porque estaba recibiendo beneficios del desempleo. Su amigo pensaba que era el libro de Job, de trabajo, ¿verdad? Y bueno, que él pensó que todo el libro le iba a exhortar a buscar trabajo. Así que para los que hablan inglés o están desempleados, este no es el libro de Job, es el libro de un hombre llamado Job en español o Job, ¿verdad? En inglés. Pero en el hebreo, el nombre Job puede significar esto, y quizás te sorprenda, pero significa ¿dónde está mi padre? Así como lo oyes. Significa ¿dónde está mi padre? Así que si tienes un hijo muy distraído, pues llámale Job. Pero también Job significa aborrecido. Fíjate. También significa perseguido. O también significa uno que se arrepiente. Ahora, estos nombres quizás puedan describir la vida de Job, pero si pudiéramos darle un título a la vida de Job, ¿ya lo tienes? ¿Pensaste qué título le darías al nombre de Job? Quizás pensaste el hombre que sufrió mucho. Y ciertamente Job sufrió mucho. Pero si Pedro fue el apóstol de la esperanza en medio del sufrimiento, Job fue el hombre de la paciencia en medio de la prueba. Dile a la persona que está a tu lado lo que te falta mucho: paciencia. Díselo. A todos nos falta la paciencia, ¿sí o no? Bueno, en esta serie, Resguardados bajo la gracia, vamos a estudiar la vida de Job. Son 42 capítulos, pero no vamos a estudiar cada capítulo, sino más bien lo vamos a desarrollar en 8 temas que van a responder a 8 preguntas con las que generalmente luchamos cuando pasamos por pruebas o por el sufrimiento. Fíjate que en marzo 19 de este año en curso, del 2020, el estado de California fue el primer estado de la Unión Americana en dar una orden y hacer popular una expresión que jamás hubiéramos escuchado si no fuera por el COVID-19. Y es en inglés shelter in place. O en español, hallar refugio en tu lugar. O hallar refugio o guardar refugio en tu casa. Nadie conocía ese término hasta hace unos meses. Y después que California puso esta ley, esta orden de un shelter in place, de hallar refugio en tu casa, otros estados siguieron ese mismo modelo para cuidarnos de no contagiarnos con el virus, para cuidar la comunidad. Y bueno, hemos sido restringidos a actividades esenciales. El resto tenemos que pasarla en casa. Mi esposa trabaja en un lugar para el cuidado de niños y cuando sale al trabajo, ella lleva una carta describiendo su trabajo como esencial en caso de que la policía la cuestione. Es algo así como un tipo de salvoconducto, no sé si conoces el término. Yo recuerdo en el Perú, allá por los años 80, cuando por el terrorismo se aplicó un tipo de martial law. Y me acuerdo que lo llamaban toque de queda. Toque de queda. Porque desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, nadie podía andar por las calles. Si los militares te encontraban, te arrestaban o de plano te daban un tiro. ¿Sí? Por eso le decían toque de queda. O sea, donde te tocaba a las 6, ahí te quedas. Allí buscas resguardo y te quedas y ya no puedes salir. Hoy en día, por el coronavirus, seguidamente escuchamos de las multas y los arrestos de personas que no están acatando con las órdenes del gobernador. Y esos términos como shelter in place, refugio en tu lugar, o términos como distanciamiento social o aislamiento social obligatorio, realmente son nuevos para nosotros. Son extraños y ciertamente muy incómodos. Pero déjame decirte que Dios permite tiempos como estos para descubrir cosas que no sabíamos de nosotros mismos o de nuestro caminar con Dios. Yo no sé tú, pero estos tiempos han sido momentos de probar mi fe y mi conducta delante de Dios. Ciertamente probar mi paciencia.
Dios permite los tiempos y las circunstancias para ver nuestras vidas y las cosas de Dios desde un ángulo diferente, para enriquecer, para fortalecer o para afirmar nuestra fe. Algo hermoso de la palabra de Dios es que el principio bíblico, la ley de Dios no cambia, es constante a través de los tiempos. Pero mientras que los principios bíblicos no cambian, su aplicación sí cambian según los tiempos, según la época o las circunstancias. Por ejemplo, había requerimientos en el Antiguo Testamento para el perdón de pecados, como traer los sacrificios de animales. Era un requerimiento también para mantenerse santificado ante Dios. Pero los sacrificios era una aplicación para el tiempo del Antiguo Testamento antes de Cristo. Pero después de Cristo, los sacrificios de animales ya no son necesarios para el perdón o para la santificación. Porque Cristo Jesús fue el perfecto sacrificio. Dice la Biblia que habiendo ofrecido su vida una vez y para siempre, fue sacrificado por los pecados de la humanidad. Pero el principio bíblico de la santificación no ha cambiado. El principio bíblico de la santificación en el creyente no ha cambiado, pero su aplicación sí ha cambiado en nuestros tiempos. En 1 de Tesalonicenses 4:6 dice que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino que nos ha llamado a la santificación. El apóstol Pedro, el apóstol de la esperanza, trae un principio bíblico del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cuando dice en el capítulo 1 de 1 de Pedro que seamos hijos obedientes de Dios. Él dice que nos esforcemos en vivir como aquel que nos llamó a su santidad, que seamos santos, apartados del mundo en nuestra manera de vivir, porque como está escrito, Él dijo, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Él lo dice en 1 de Pedro 1:16. Entonces, mira, el principio de la santidad es el mismo, no cambia. Pero la aplicación es diferente porque hoy en día ya no es a través del sacrificio de un animal, sino es la entrega de nuestro propio carácter. Es la entrega de nuestra propia voluntad por la voluntad de Dios. Es la entrega de mis propios deseos por los deseos de Dios. Y déjame decirte que eso es una entrega sacrificial, porque nos cuesta entregar el yo, nos cuesta sacrificar la carne, pero es una entrega voluntaria de nuestra obediencia a Dios. O como dijo el apóstol Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es la única y lógica manera de adoración de un creyente. ¿Cómo? Buscando vivir en santidad. Entonces, los tiempos que hoy vemos, las circunstancias que estamos viviendo, las cosas que nunca hubiéramos oído por el coronavirus, como distanciamiento social, o como el cuidado extremo de mantener 6 pies de distancia con otra persona, o el tener que refugiarte en casa. Fíjate, solo hace unos meses nadie se imaginó escuchar decir no vayas a trabajar. Nadie se imaginó escuchar niños no vayan a la escuela. Fíjate, nadie se imaginó escuchar quédate en tu casa. Eso fue inimaginable. Todas esas cosas que eran antes desconocidas para nosotros, fíjate, son permitidas por parte de Dios por un tiempo, y si es necesario, tenemos que ser afligidos para que nuestra fe sea sometida a prueba. Para que como el oro pase por el fuego, para probar la pureza y la sinceridad de tu fe y de mi fe. Y precisamente yo pensaba en ese término que era desconocido para mí, refugio en casa, o buscar resguardo en casa del coronavirus, que esos términos me dieron otra perspectiva de mi caminar como creyente. Y de allí nace el título de esta nueva serie. ¿Qué mejor resguardo podemos tener? ¿Qué mejor protección podemos tener si no es vivir resguardados bajo la gracia de Dios?
resguardados bajo la gracia de Dios. Esta es la nueva serie que vamos a explorar en estas semanas, estudiando la vida de Job. Ahora, ¿qué significa vivir resguardados bajo la gracia de Dios? En síntesis, es estar bajo todas las bendiciones de haber recibido ese regalo inmerecido de la salvación en Cristo Jesús y gozar de una vida plena, porque ahora en Cristo estamos completos. Es vivir bajo el resguardo de que podemos tener una vida de paz y de gozo, porque sabemos que si Dios está con nosotros, bueno, ¿quién contra nosotros? Vivir bajo la gracia es vivir bajo el resguardo de que si pasamos por momentos difíciles, que si pasamos por momentos de prueba, que si pasamos por momentos de dolor, sabemos que Dios es nuestra confianza y Dios es nuestra fortaleza. Es vivir bajo el resguardo del cuidado y de la protección de Dios. Es vivir bajo el resguardo de que Dios está en control de todas mis circunstancias y que Dios obrará a nuestro favor conforme a su voluntad. Eso es vivir resguardados bajo la gracia de Dios. Pero iglesia, tenemos que aprender a vivir resguardados bajo la gracia de Dios. Quizás al estar resguardado en casa, este resguardo en casa quizás no dure mucho tiempo. Realmente no lo sabemos. Pero el creyente siempre debe vivir resguardado bajo la gracia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y quizás uno de los hombres en la Biblia que no solo experimentó grandes tragedias, sino que aprendió a vivir resguardado bajo la gracia de Dios, fue este hombre Job. Ahora, pensando en todo lo que estamos viviendo, curiosamente podemos encontrar algunos paralelos en la vida de Job con nuestra presente situación por el coronavirus. Primero, Job fue afectado por una enfermedad que lo tuvo en aislamiento. Una enfermedad que lo puso en distanciamiento social. Era una enfermedad que Job ciertamente tenía temor. Y la gente de su tiempo tuvo temor, así como el coronavirus. Una enfermedad que todos tienen miedo de contraer. Y si la contraes, bueno, eso produce un aislamiento social obligatorio. Otro paralelo que encontramos en la vida de Job y en nuestros tiempos del coronavirus es que Job experimentó una gran pérdida familiar y también una gran pérdida económica. La vida de Job fue sacudida familiarmente con la pérdida de todos sus hijos en un solo tiempo, en un solo momento. Y luego su estabilidad financiera quedó en la inseguridad con la pérdida de todos sus bienes. Job pasó de ser un hombre que lo tenía todo a ser un hombre que lo perdió todo. ¿Sí? Otro paralelo que encontramos en la vida de Job y en nuestros tiempos es que la enfermedad de Job lo hizo mantener un distanciamiento social y no salió de su casa. Pero en su casa hubo mucha tensión, muchos problemas con su mujer. La relación matrimonial o lo que quedaba de su familia sufrió conflictos por estar resguardado en casa. Las circunstancias en la casa de Job se volvieron muy tensas. Job y su esposa no veían las cosas de la misma manera. Había diferencias, había estragos, había conflictos. Otro paralelo es que a Job lo visitaron sus 3 amigos, ¿te acuerdas? Y bueno, con la esposa serían un total de 5. O sea que se reunieron 5 personas. Si fueran nuestros tiempos, bueno, estarían cumpliendo con el requerimiento de no reunirse más de 10 personas. ¿Sí? Y se reunieron quizás manteniendo un distanciamiento social por la enfermedad de Job. Y la reunión fue por razones esenciales, para visitar, para atender o cuidar de un enfermo en casa. Es decir, Job cumplió con los requisitos de salubridad, como los que se imponen hoy en nuestros tiempos. Y sin saberlo, hasta en eso Job fue un hombre recto y justo. ¿Sí? Otro paralelo en las circunstancias de Job, comparada con nuestros tiempos,
es que nadie sabía con certeza por qué le estaba sucediendo esto a Job. Nadie lo sabía, ni sus amigos, ni su esposa, ni Job mismo. Job había sufrido mucho. Ninguno de ellos, ni él mismo, entendía por qué. ¿Será que Dios me estaba castigando? Sería la pregunta. ¿O sería que el diablo me estaba atacando? ¿O será que yo estaría en pecado? Nadie entendía el porqué de la situación y circunstancias de Job. Fíjate, cada vez que hay una catástrofe, algo así como también como este virus, salen todos con el famoso juicio de Dios. Un terremoto es el juicio de Dios. Un virus es el juicio de Dios. Un maremoto es el juicio de Dios. ¿Sí? O el famoso fin del mundo. Y salen con el famoso llamado al arrepentimiento. Déjame decirte que el llamado al arrepentimiento es uno de esos principios bíblicos que no han cambiado. Sigue siendo el mismo a pesar de las circunstancias. Desde que el pecado entró al mundo, Dios ha estado haciendo un llamado al arrepentimiento, no solamente en una pandemia. El profeta Jonás entró a Nínive para proclamar el mensaje de arrepentimiento, pero no había una pandemia en Nínive. Nínive, la capital de la antigua Asiria, estaba en todo su apogeo militar y económico cuando les llega el mensaje de arrepentimiento. Iglesia, tenemos que recordar que una pandemia, un terremoto, una catástrofe no son siempre una señal de Dios para hacer un llamado al arrepentimiento. Dios está llamando todos los días a que el hombre se arrepienta. Todos los días. Y es triste porque a veces solo en tiempos así como los que estamos viviendo es que ves las fotos de la gente orando en las calles y clamando y buscando a Dios. Pero cuando pasan todas estas cosas, tristemente muchos vuelven a sus confortables vidas y se olvidan de Dios y se olvidan del llamado del arrepentimiento. Pero Dios aún así usa todas las circunstancias para probar nuestra fe. Sea esta pandemia, sea una catástrofe, sea una pérdida de trabajo o hasta una simple incomodidad, todo Dios lo permite para probar nuestra fe. El llamado al arrepentimiento es constante porque es un principio de Dios. Pero Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros en las circunstancias que Dios nos permite pasar. Pero el principio es constante. Los sufrimientos del creyente son para probar nuestra fe. Ni la esposa de Job, ni sus amigos, ni Job mismo entenderían el porqué. Y quizás tú estés en este momento pasando por una aflicción, algún conflicto en tu vida, o en esta semana has pasado por algún conflicto y hasta el momento no entiendes el porqué. Pero lo que sí debemos entender es que debemos vivir resguardados bajo la gracia de Dios en todo tiempo. Job comienza a entender a mitad de camino de su travesía en su sufrimiento. Job comienza a entender el porqué. Porque en el capítulo 19 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne, dijo él, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job, en medio de su sufrimiento, estaba aprendiendo a resguardar su vida bajo la gracia de Dios. Y por supuesto él llega al capítulo 42 para poder decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Otro paralelo que encontramos en las circunstancias de Job y en nuestros tiempos es que nuestro sufrimiento dura un buen tiempo. Dura a veces un tiempo largo en nuestras vidas. Algunos piensan que el sufrimiento de Job fue solamente por unos días. Los mejores comentaristas calculan que fue un año. Los mejores eruditas calculan que Job pasó por el sufrimiento, o para su completa restauración tomó unos 60
a 80 años. Wow. Y ponte a pensar, porque después de todo, recuperar el doble de lo que Job perdió, tanto en los bienes como en una familia numerosa, tuvo que tomar muchos años. Por eso Job puede ser llamado el hombre de la paciencia. Diga paciencia otra vez. Paciencia. No sabemos qué tan paciente tengamos que ser con esta pandemia, pero sí podemos aplicar las circunstancias para aprender a vivir resguardados bajo la gracia de Dios. En la tormenta necesitas de un mayor lugar de protección, de resguardo. En todo tiempo debemos vivir, buscar el estar resguardados bajo la gracia de Dios. En este primer tema, solo quiero darte una introducción al libro de Job. Para los que están tomando hermenéutica, este libro de Job está escrito en un género literario de poesía. Realmente es una obra brillante de arte de la literatura. Pero este libro es algo controversial. No solo porque el libro está basado en el sufrimiento de una persona, sino que el libro está basado en la vida de una persona que era justa delante de Dios, pero tuvo que pasar por terribles sufrimientos. Y a veces nuestra mente lucha o pelea con ese pensamiento de injusticia. ¿Nunca te has preguntado cuando pasa algo grave en tu vida, nunca te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué paso por este sufrimiento? ¿No te has preguntado que cuando te estabas esforzando por seguir a Dios y viene la prueba, vienen las luchas, nunca te has preguntado por qué a mí? Vamos a ver en el primer capítulo de Job. Voltea al libro de Job, capítulo 1. Quiero darte una introducción viendo brevemente 3 características de Job, que deben ser las características de todo creyente. Job, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dice en el versículo 1 que hubo en tierra de Uz. Uz es lo que hoy conocemos como Jordania, al norte de Siria. Es decir, la ciudad de Uz existía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta es la historia real, no es una historia ficticia o simplemente una hermosa obra de literatura. Job fue una persona tan real como tú y como yo, quien pasó por fuertes pruebas y sufrimientos como tú o yo hemos pasado, estamos pasando o podremos pasar. La historia, cuando tú la lees más adelante, parece algo irreal por los acontecimientos de Job, que luego leeremos. Porque mueren primero todos sus hijos en un solo momento. Y luego un siervo tras otro viene para darle las malas noticias que había perdido todos sus bienes. Entonces, si tú lees la historia, sobre todo en el primer capítulo de Job, parece irreal. Pero déjame decirte que es tan real como quizás te haya pasado a ti. Que de repente todo está bien, de repente todo va bien en tu vida y luego un solo texto o una sola llamada puede que cambie tu vida y tus circunstancias. Y te puedes haber encontrado como Job. Solo un texto, solo una llamada, una mala noticia puede cambiar tu vida de repente. La historia de Job es una historia que se repite en la vida de todo ser humano, porque todos en este mundo sufren. Todos, unos más que otros. Todos sufren en diferentes tiempos. Alguien siempre está sufriendo tristemente una desgracia. Y tú y yo como creyente no estamos exentos al sufrimiento. Pero la diferencia del sufrimiento
de las personas sin Cristo es que en el mundo no tienen dónde refugiarse. Pero el creyente tiene un seguro refugio bajo la omnipotente gracia de Dios. Y aquí es donde la vida de Job se distingue de la vida de cualquier otra persona que en este mundo puede pasar por sufrimiento. A Job lo distinguen tres categorías o tres características. Número uno, apúntalo, Job era un hombre significativo. Job era un hombre significativo. Número dos, Job era un hombre sufriente. Número dos, Job era un hombre sufriente. Y número tres, Job era un hombre en búsqueda. Un hombre en búsqueda. Entonces Job tiene estas tres características en su historia. Fue significativo, fue sufriente y estaba en búsqueda de respuestas. Pero, ¿por qué la vida de Job es significativa? Vamos a comenzar allí. ¿Por qué su vida fue significativa? Porque su vida tenía un propósito. Sus pruebas tenían propósito. Job no es tanto así como un libro teológico, aunque lo contiene, pero más bien es un libro práctico y significativo. Lo que realmente nos interesa y lo que realmente nos va a ayudar a saber cómo estos personajes en la Biblia se comportaron durante eventos reales en sus vidas. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa conocer cómo estas personas reales, cómo estas personas, qué hicieron cuando estuvieron en medio del sufrimiento. De eso queremos aprender. Porque Job fue un personaje real, con verdaderos problemas. Cada vez que tú leas la Biblia, sea un personaje o sea una circunstancia, una situación, estás leyendo la vida y el problema de una persona real. Estás leyendo circunstancias reales. Y debes llevar esa historia, debes apuntar, debes escribir la enseñanza, debes aplicar esa enseñanza a tu vida y a tu corazón. Porque muchos cristianos que en estos tiempos están sufriendo, sea por desempleo y no entienden, están sufriendo la soledad o la depresión, que están pasando por angustias y se desesperan y no saben qué hacer, es porque no pusieron atención cuando se les predicaba la palabra de Dios. Porque mientras todo estaba bien, muchos no ponen atención a la palabra de Dios. No buscan conocer a Dios. Pero cuán importante es vivir constantemente resguardados bajo el conocimiento y la gracia de la palabra de Dios. La vida de Job habla de circunstancias reales, de sufrimientos reales. Responde a esa gran pregunta: ¿por qué en momentos sufre el cristiano? Y la respuesta es simple: porque tu sufrimiento es permitido por Dios, porque Dios tiene propósito. Porque ¿qué sucede cuando tú sufres? Bueno, estás puesto como cuando pones un artículo en venta allí en la ventanilla. Todos los que pasan lo ven. Muchos llegan a conocer de tu sufrimiento. Cuando sufres es casi imposible ocultar el dolor en privado por mucho tiempo. Alguien te va a ver llorar. Alguien se va a dar cuenta. Alguien te va a preguntar. El sufrimiento del cristiano, apunta a esto, tiene un propósito. El sufrimiento del cristiano tiene un propósito. Por eso casi es imposible el tratar de ocultar cuando estás pasando por un sufrimiento, porque Dios tiene un plan. ¿Por qué se escribió la historia y se hizo público algo tan personal como el sufrimiento de Job? Porque tú y yo y muchos creyentes aprenderíamos a saber qué hacer durante el sufrimiento. En 2 de Corintios 1:4 dice que Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu sufrimiento, iglesia, de cualquier nivel, es para que otros sean consolados
con tu reacción y con tus acciones como hijo e hija de Dios en medio de tu sufrimiento. Otros están aprendiendo de ti. Y tu vida en medio del sufrimiento tiene el propósito también de traer consolación a otros que pueden estar pasando también por pruebas. Y es así como nosotros aprenderemos de la vida de Job. Job no solo fue un hombre conocido por ser justo, recto y temeroso de Dios. Job no solo fue conocido por ser un hombre de muchos bienes porque Dios lo había bendecido. ¿Por qué? Porque Job vivía bajo la gracia, bajo el favor de Dios, por su obediencia a Dios. No solamente era un hombre significativo de su tiempo, Job también fue un hombre sufriente. Es en esta área donde esta serie del libro de Job, espero que nos pueda guiar a responder 8 preguntas con las que batallamos cuando pasamos por el sufrimiento. No puedo mencionar todas en esta tarde. Son 8 circunstancias en la vida de Job que vamos a ver provocan preguntas en nuestras vidas que a veces luchamos con ellas. Por el tiempo no puedo compartir las 8, pero te voy a adelantar 4 de las preguntas más comunes que podemos preguntarnos durante el sufrimiento. Y como ejemplo podemos pensar ciertamente en las circunstancias que nos encontramos por el coronavirus. Pregunta número 1 que vamos a responder en el libro de Job. ¿Qué tanta libertad tiene nuestro adversario el diablo para atacar al creyente? ¿Qué tanta libertad tiene el diablo? Ahora, todos sabemos que Dios es soberano. Y como dijeron por ahí, realmente el diablo es quien le hace los mandados a Dios. Sí, Dios es soberano. Dios tiene al diablo simbólicamente en cadena, sujeto a la voluntad de Dios. Pero a veces vale la pregunta, ¿qué tan larga está la cadena? ¿Hasta dónde Dios le permite a nuestro adversario, el diablo, a que actúe o que ataque al creyente? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, mira, el diablo me ha pedido de ti que le permita que te sacuda, así como trigo? Si yo hubiera sido Pedro escuchando, le hubiera preguntado a Jesús, pues, ¿qué le dijiste al diablo para que se la traiga contra mí? ¿Qué le dijiste? Es importante, ¿verdad? Como veremos más adelante, aquella conversación que Satanás sostuvo con Dios sobre Job. Eso fue algo que Job nunca supo. Él nunca supo aquella conversación que leeremos en el capítulo 1. Pero que Dios siempre estuvo en completo control. Tú y yo no sabemos lo que sucede detrás de la escena. Lo único que tenemos que saber es que Dios está en completo control de cualquier circunstancia de nuestras vidas. Otra pregunta que responderemos, número 2, ¿por qué el justo sufre? O sea, ¿cómo puede una persona vivir después de una gran tragedia y todavía seguir creyendo en Dios? Vamos a responder a esa pregunta, ¿cómo puede una persona como Job haber perdido todo y todavía decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y todavía después de todo, Job no pecó, ni le echó la culpa a Dios, ni desconfió de que Dios tenía un propósito para su vida. Muchos relacionan la historia de Job solo con el sufrimiento, pero también tiene que ver mucho con la perseverancia y sobre todo el estar refugiado, estar bajo la protección de la gracia de Dios. Muchas veces nos enfocamos solo en las circunstancias como algo negativo y no verdaderamente como una oportunidad para poder ser vistos por Dios como hijos agradecidos y amados. Cuenta una anécdota que el dueño de un perrito se había perdido y puso letreros que decía, se busca un perrito, solo tiene 3 patas, es tuerto, sordo de un oído, no tiene cola y hace poco estuvo en un accidente y responde al nombre de suertudo. ¿Sí? Para el dueño, las limitaciones físicas de su perrito lo hacían verlo de otra manera. Nuestro sufrimiento es una manera de cómo Dios nos permite que brillemos para Él, que podamos ser luz en medio
de las tinieblas. Una tercera pregunta que voy a compartirte, que también vamos a responder. Número 3, ¿qué sucede después de la muerte? Esto todavía es algo que el ser humano y algunos cristianos, fíjate, todavía luchan, no en el conocimiento, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben y conocen y entienden que existe una vida después de la muerte, pero no se trata de entender, se trata de estar listos, se trata de estar preparados. No se trata de entender aquel versículo que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Muchos lo entienden, pero no muchos están listos y preparados. Estoy hablando de cristianos. Y luego viene el temor. Además, iglesia, vivimos en un mundo real, donde el temor a la muerte es real. Y tu manera de vivir va a estar así en exhibición. Vas a estar en display para que el mundo vea que realmente para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuarto y último ejemplo de preguntas que responderemos en el libro de Job, como ejemplo de esta tarde, porque son 8, va a ser esta pregunta: ¿cómo vivimos en un mundo visible viviendo para un Dios invisible? ¿Cómo vivimos en un mundo visible viviendo para un Dios invisible? En el capítulo 23 de Job, Job en medio de la angustia hace la pregunta: ¿dónde estás, Dios? ¿Nunca te has preguntado eso a ti mismo en medio de tu aflicción o del problema? ¿Dónde estás, Dios? Mira cómo lo pone Job de esta manera. Voltea al capítulo 23. Job 23, versículo 2. Job lo plantea de esta manera. Mira lo que dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Wow. ¿Sí? Bueno, Job estaría un poco frustrado por su situación, ¿sí o no? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que las circunstancias de la vida a veces llegan a frustrarte en tu manera de pensar? ¿Dónde está Dios? La pregunta es: ¿cómo vives en un mundo visible de sufrimientos, viviendo para un Dios invisible? Un poeta llamado Oscar Wilde del siglo XIX, él escribió lo siguiente. Él dijo: el sufrimiento puede ser una revelación. Allí descubres cosas de ti que nunca hubieras conocido. Y esto es lo que hace de Job su tercera característica. Job era un hombre en búsqueda de respuestas. Job, dijimos que era un hombre significativo, fue diferente, pero su sufrimiento tuvo un propósito. Job era un hombre sufriente. Su sufrimiento ha sido de ejemplo, de consuelo para la vida de cientos de miles de creyentes, y lo será para nuestras vidas. Pero Job era un hombre en una búsqueda de sí mismo. Su sufrimiento fue un largo descubrimiento de muchas cosas que él no sabía de sí mismo. Pero Job confió en Dios a lo largo. Y yo confío en Dios que a lo largo de este estudio de la vida de Job podamos aprender que en nuestros sufrimientos vamos a descubrir cosas de nosotros que no sabíamos. Pero te doy una advertencia: vas a descubrir cosas de ti que no te van a gustar. Por eso es bueno. Por eso es bueno aprender en medio de nuestras circunstancias, en medio del sufrimiento, porque esas son las cosas que Dios quiere que veamos en nuestras vidas para formarnos y cambiarnos más y más a la imagen de Cristo. ¿Qué podemos aprender de esta introducción al libro de Job? Quiero dejarte con estas 4 lecciones. Número 1, el sufrimiento ha existido desde que el pecado ha entrado en este mundo. No eres el único, no eres la única pasando por sufrimiento, pero es parte de la vida del creyente. Número 2,
Cuanto más busques vivir rectamente delante de Dios, tu vida más y más se va a identificar con el sufrimiento de Cristo. Número 3, nunca quizás entenderemos el porqué de nuestros sufrimientos, pero sí podemos entender que son para probar nuestra fe y para ser hallados, como leímos en Primera de Pedro, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y número 4, por último, en nuestro sufrimiento tenemos el perfecto resguardo estando bajo la gracia de Dios. Yo confío en el Señor que vamos a aprender mucho en la vida de Job en estas semanas. Pero déjame dejarte con esta reflexión. ¿Alguna vez te ha tocado manejar en la neblina? ¿Alguna vez te ha tocado manejar en neblina densa? Nos ha tocado manejar en lugares donde la neblina es densa, tan densa que no podíamos ver más allá del foco del carro. Bueno, ¿sabías que un vaso de agua de 8 onzas es todo lo que se requiere para dejar una hectárea cuadrada en densa neblina? Solo un vaso de agua. La evaporación de un vaso de agua se convierte en más de 400 billones de diminutas gotas de agua que se suspenden en el aire. Y un vaso de agua es lo suficiente para hacer difícil el caminar en un terreno de una hectárea cuadrada, produciendo una densa neblina. Por ahí hay un dicho que dice que es mejor decir de un vaso a la mitad, que en lugar de decir que está medio lleno, que es mejor decir que está, que es mejor decir, ¿verdad? Que está medio lleno a decir medio vacío. Así va el dicho, ¿verdad? ¿Sí? Es mejor llamar a ese vaso que está a la mitad como medio lleno que medio vacío. Pero muchas veces hemos dejado ese pequeño vaso de agua ser lo suficiente grande para hacer de nuestro caminar con Dios como una densa neblina. Permitimos que un simple vaso de agua produzca una densa neblina en nuestro caminar con Dios y dejemos de confiar en Dios, dejemos de caminar con Dios. Dios quiere que en medio de esta historia verídica de este personaje de Job, Él quiere darte la claridad a tu sufrimiento. Dios quiere despejar tus dudas. Dios quiere despejar tus preguntas. Y aunque no tengamos todas las respuestas, una cosa es segura. Podemos siempre vivir resguardados bajo la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Te invito a que te prepares en esta semana. Quizás todo está bien en tu vida, aún en medio del coronavirus, y todo esté bien. Lo cierto es que como cristianos pasaremos por momentos de sufrimiento. En esta semana precisamente 2 hermanos de la congregación pasaron por momentos de sufrimiento, pero ellos confiaron en Dios. No dejaron que un vaso de agua, así como una densa neblina, los deje de confiar en Dios. Ellos confiaron en el Señor y Dios en cuestión de días obró en sus vidas y vimos las maravillas de Dios. Ciertamente el cristiano va a sufrir en momentos en su vida. Pero pidamos a Dios que su Espíritu nos ayude a llegar al final de esta serie, así como Job, para poder decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Iglesia, tenemos mucho que aprender de los sufrimientos que Dios nos permite pasar. Y confío en Dios que en esta semana la vida de Job será un ejemplo para poder responder a estas y muchas preguntas. Dios tiene un propósito en medio de nuestro sufrir. Y es para que su nombre sea exaltado. Para que Dios use tu vida y mi vida para glorificar, honrar el nombre de Cristo Jesús. Oremos, pidamos al Señor que Él nos guíe en esta semana. Inclina tu rostro allí y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estas cosas se escribieron para que nosotros aprendamos a saber qué hacer
en medio de las circunstancias, en medio de los problemas y de las aflicciones. No sabemos, Señor Padre, cuánto tiempo dure estos cambios tan duros y tristes y difíciles por el coronavirus. No lo sabemos, solo tú lo sabes. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que podemos aprender de estas circunstancias. Estas circunstancias adversas, Señor, permiten ver cosas en nuestras vidas para decir, Señor, ayúdame en aquella área porque tengo que cambiar para ti. Tengo que cambiar y ser más a la imagen y el carácter de Cristo. Tú permites estas circunstancias, Señor, para que nuestras vidas se asemejen a la vida de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en estas semanas. Prepara nuestro espíritu, nuestras vidas, para poder conocer la vida de Job, para poder aprender de la vida de él y saber, Señor Padre, cómo agradarte aún en medio de las circunstancias adversas de nuestras vidas. Gracias, Señor Padre, porque, Señor, nos has dado a tu Hijo, Señor, y en Él tenemos, Padre, el resguardo de poder estar y vivir bajo la gracia, que significa todo las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Guíenos en estas semanas, Padre. Prepara nuestras vidas, aliméntanos con tu palabra para poder entender el propósito por el cual nos permites en momentos pasar por dificultades y aflicciones. Gracias, Señor, porque por sobre todas las cosas tú estás en control. Tú tienes control de mi vida y de todos los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, gracias por haberte conectado con nosotros en esta tarde. Te invito a que leas el libro de Job. Avanza en los capítulos que siguen, sigue leyéndolo, estúdialo y juntos vamos a descubrir cómo la vida de Job nos puede enseñar mucho en cuanto a nuestro caminar con Dios en medio de las aflicciones. Vamos a orar una vez más para ser despedidos. También oramos por las ofrendas. Hay dos métodos nuevos de cómo tú puedes tener la habilidad de seguir dándole las gracias a Dios con tus bienes. Allí van a aparecer en pantalla. Puedes ir a nuestra página de internet, iglesiasacramento.org, y al final de la página vas a encontrar dos maneras más sencillas de poder entregar en agradecimiento tu ofrenda a Dios. Pero oremos por eso, oremos por las enfermedades que quizás no conocemos, pero estás pasando allí en casa. Demos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Dios es grande y misericordioso. Así que inclinemos nuestro rostro una vez más y demos gracias a Dios. Padre bendito, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Padre, por estos tiempos que, aunque son difíciles, son oportunidades, Señor, para que nosotros podamos brillar para Cristo. Bendice, Señor, este tiempo de adoración, que es entregar de nuestros bienes por lo mucho que tú nos has dado, Señor. Lo hacemos con un corazón agradecido, no por obligación, sino porque nuestro corazón, Padre, hay agradecimiento por lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tus misericordias demostradas en esta semana, Señor. Nada más en esta semana. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias por las vidas que has sanado, que has rescatado de la muerte. Y gracias, Señor Padre, por las mesas en nuestras casas que tú has mantenido con alimentos, por los trabajos, Señor Padre, que todavía provees. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por las necesidades de tu pueblo. Tú las conoces con sumo detalle, Señor. Y te pedimos, Padre, que en tu voluntad, Señor, tú, Padre, proveas, Señor, cada necesidad. Que tú des la respuesta, Señor, al corazón, Padre, que quizás está triste y abatido. Gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece. Y porque, Señor, no hay nada mejor que vivir resguardados bajo la gracia del omnipotente Dios. A ti sea la gloria y la honra por siempre y siempre. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Amén. Iglesia Casa de Adoración, Dios te bendiga. Nos da mucho gusto poder conectarnos de esta manera. Te saludamos, te abrazamos a la distancia. Sigamos orando y perseverando en los caminos de Dios. Sabemos que esto será por un corto tiempo, pero entre tanto vivamos agradecidos a Dios por sus misericordias. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Amén.